Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? A ver si alguien se conecta a esta transmisión especial. Hoy en Argentina se festeja el Día del Amigo. Y bueno, además de que hacía unas semanas que no leía nada para ustedes y para mí, tenía ganas de compartirles algo, porque aunque no nos conozcamos en la mayor parte de los casos, más que por algunos contactos virtuales, aunque sepamos poco de nuestras vidas, quizás ustedes un poquito más de la mía, pero un poquito. Bueno, nada, yo como les decía hoy, hola Nora, feliz día. Como les decía hoy, esas cosas buenas y a la vez locas que tiene la virtualidad, hizo que en estos últimos casi 3 años ya, en noviembre van a ser 3 años de estas lecturas, yo empezara a sentirlos como muy cerca mío, que pensara en ustedes a menudo, cada vez que estoy delante de un libro, leyendo algo que me gusta, que me conmueve, que me sorprende, que me horroriza, pienso en ustedes, futuros quizás lectores de eso que yo estoy leyendo, si se los quiero compartir o no se los quiero compartir, porque me parece que no. Entonces, bueno, por esta especie de lazo extraño y para mí tan, tan querido también, que se estableció con ustedes, hoy tenía ganas, como es el Día del Amigo en Argentina, de hacerles un regalo. Pero sinceramente no venía como muy inspirada respecto de feliz día, Gabo, igualmente. No venía muy inspirada respecto de qué, ¿no? Porque a veces no me surgen así tan rápidamente. Bueno, y se nota que hoy no termine tan agotada como suelo terminar los días. Y fui a un librito. Yo le digo librito cariñosamente, pero es un librazo, aunque es pequeño, no es muy voluminoso. Pero fui a este librito con la decisión de encontrar algo en él para leerles. Con la decisión de decir, bueno, yo hoy a mis amigos virtuales, a los que me acompañan en estas lecturas, a los que me hacen llegar sus comentarios siempre tan amorosos y entusiasmantes, les quiero hacer un regalo. Y lo quiero encontrar en este libro. Tenía como una especie de empecinamiento. ¿Por qué? Porque es un libro que para mí fue muy especial, digamos. No soy experta en el autor, ni mucho menos. No he leído mucho más allá de este librito del autor, pero leerlo me alcanzó para incluirlo en mis efectos de estilo. Fue como que se volvió parte de mí todo lo que yo fui leyendo en este libro, que tiene un título que parece muy específico, ¿no? Muy direccionado hacia determinados seres en el mundo, pero que no es así. Cuando uno lo lee, no es así. Yo diría que es como un tratado de humanidad en muy poquitas páginas, en unas apenas creo que 10 cartas, ya les digo que son cartas. Nada, este poeta es un poeta, derrocha humanidad y derrocha generosidad y derrocha calidez y derrocha amor por la vida, podríamos decir, y amor por las palabras, con una capacidad de transmitir la esencia de lo humano en formatos tan breves, realmente que a mí me sorprendió. Y además de sorprenderme, me admiró, me produjo mucha admiración. ¿De qué les estoy hablando? Bueno, les estoy hablando de Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Librito, ¿ven? Es un librito. Librito. Pero es un librazo. Este libro es, además de un librazo, es un refugio, es un amigo, es incondicional, es un manantial de sabiduría
y es un refugio de belleza. Por eso me parece que es ideal para leerles algo de él en este día, el Día del Amigo. Bueno, sucintamente, ¿de qué se Rilke nació en Praga en 1875, murió en Suiza en 1926. Por supuesto, no cumplió con las expectativas que los padres tenían sobre él, porque fue poeta. Y esta publicación, hecha en Berlín en 1929, 3 años después de la muerte del Rilke, están hechas por el joven poeta. Este joven poeta era, lo voy a leer porque el nombre es difícil, Franz Xaver Capus, que empieza a escribirle a Rilke en 1902, cuando todavía no tenía 20 años, y se cartean hasta 1908. O sea que desde 1902, que empieza esta correspondencia entre ellos, hasta 1929, 3 años después de la muerte de Rilke, Capus era el único poseedor y lector de esta maravilla que, con una generosidad absoluta que se transmite en cada renglón, en cada página de estas cartas, le transmite y le hace llegar Rilke a este poeta joven que era nadie para él, o sea, era un total desconocido, alguien que decide escribirle mandándole su obra para que Rilke le diera su opinión. O sea, imagínense, ¿no? Algo que ahora es totalmente impensado, que quizás escritores de generaciones de los cuales ya quedan pocos exponentes, desgraciadamente, lo hacían. Yo lo he vivido con varios, afortunadamente para mí. Pero ahora eso es impensable, o sea, no sé. Ahora la escritura, los escritores se han transformado en otra cosa, en celebrities, en gente importante. Y entonces, difícil creer que un escritor respondería cartas de un ignoto de menos de 20 años que le manda sus poemas para que los lea y le opine sobre ellos. Bueno, Rilke lo hizo con Capus durante 6 años. Entonces, Franz Capus decide, 3 años después de la muerte de Rilke, publicar estas cartas que son un verdadero tesoro. Y que yo ahora les quiero leer unas partecitas a modo de regalo muy especialísimo por el Día del Amigo, para todos ustedes que son mis amigos virtuales, literarios y amorosos de las letras. Por ejemplo, el prólogo, escrito por Anthony Pascual, recorta un verso de otra obra de Rilke que se llama Sonetos a Orfeo. Esa frase, ese verso que él recorta, me pareció maravilloso. Así que ahí va el primer regalito. Dice Rilke en uno de esos versos: llámame si una hora te es abrupta y no quieres ser benigna contigo. Bueno, este libro parece estar hecho para esos momentos, para esas horas abruptas y que no son benignas con nosotros. Me pareció una frase hermosa para empezar hoy a leerles. Luego dice que recorta otra frase de Rilke, que dice así. Ya verán, ¿no?, la sabiduría que destila este hombre en cada una de sus palabras. Hemos de aceptar nuestra existencia tan ampliamente como nos sea posible. Todo, también lo inaudito, ha de ser posible en ella. Esta es, en el fondo, la única audacia que se nos pide: ser valientes ante lo más extraño, prodigioso e inexplicable que nos pueda suceder. ¿Qué le parece? ¿No es muy hermoso lo que dice Rilke? Casi hasta uno puede decir, este hombre es un analizado, si es que las
las fechas de la vida fueran posibles y no inverosímiles, ¿no? Porque no estaba ni siquiera inventado el psicoanálisis en esa época. Pero habla con la sabiduría de alguien que ha hecho experiencias maravillosas en su vida y que las ha sabido capitalizar. ¿Qué otra cosa? Otra de las cosas, esta vez le dice al joven poeta, le dice Rilke, ¿no? Que además es hermoso leer estas cartas porque él le dice, y disculpe que tardé en contestarle, ¿no? O le quiero hablar de otra cosa, o le pido que reflexione sobre esto, cómo le transmite entusiasmo. Entonces, le dice esto, ¿no? A Capus, que me imagino si yo hubiera sido Capus, cada una de estas cartas recibidas me hubiera dejado en un estado de incredulidad total por el mismo hecho de que me estuviera respondiendo, y muchísimo más al leer el contenido, ¿no? Entonces le dice al poeta, al joven poeta, si nos fuera posible ver más allá de lo que alcanza nuestro conocimiento y un poco por encima de la avanzadilla de nuestros presentimientos, quizá llegaríamos a soportar nuestras tristezas con mayor confianza que nuestras alegrías, pues son momentos en los que algo nuevo se ha introducido en nosotros, algo desconocido. Nuestros sentidos enmudecen con tímido encogimiento, todo en nosotros se retrae. Nace un silencio y lo nuevo, lo que nadie conoce, se yergue en el centro y calla. ¿Les gusta? A mí me deslumbró. Realmente esta frase me deslumbró, ¿no? Dice, otra vez, lo resumo. Los momentos tristes, dicen, son momentos en los que algo nuevo se ha introducido en nosotros, algo desconocido. Nuestros sentidos enmudecen, con tímido encogimiento. Todo en nosotros se retrae. Nace un silencio y lo nuevo, lo que nadie conoce, se yergue en el centro y calla. Bien. También tiene, por supuesto, se imaginarán, una relación estrechísima y no por eso no provechosa con la soledad. O sea, no lo tengo en este momento puntualmente, la frase está citada en mi libro, pero le dice, por ejemplo, ame su soledad, ¿no? Porque en ella se apoyará para crear, porque de ahí van a salir grandes cosas, ¿no? No la aborrezca, lo incita, lo estimula a no rechazar la soledad, a dejarla suceder y tener el coraje de ver qué sale de ahí, ¿no? Qué momento especial en la vida de cada ser humano es ese momento en el que quizás siente la soledad como arrasándolo, ¿no? Entonces, ¿viste? No, tengan este libro en la mesita de luz, en la cartera, llévenlo siempre, porque brinda sosiego, porque brinda comprensión, porque brinda humanidad, porque es como, se podría haber llamado, no sé, se me ocurre ahora, pongo a delirar a mi propia escritora, cartas a corazón abierto, ¿no? Por ejemplo. O cartas humanas, o sea, lo del poeta, ¿no? Cartas a un joven poeta, que uno cree que va a ser un decálogo de cómo escribir y de qué sé yo, la verdad se queda muy corto, ¿no? Por eso
nada, es sabiduría pura, ¿no? Y no solo para el escritor, para cualquiera. Le dice, escuchen, no se observe demasiado, no saque conclusiones precipitadas acerca de lo que le está ocurriendo. Deje simplemente que las cosas le sucedan. Se dan cuenta, ¿no? De la simpleza de esa sabiduría, ¿no? Deje que las cosas le sucedan. O sea, suspenda el juicio. No observe mucho, demasiado todo, ni a sí mismo, ni a los demás, ni a las cosas. Deje que sucedan, ¿no? Es realmente, no sé, yo cada vez que leo este librito, que lo leo a menudo, ya les digo, porque a veces es, como hizo el autor del prólogo, es ir a abrirlo en cualquier página y encontrarse con una frase que de golpe ordena todo, orienta, calma, sana. Es maravilloso. ¿Mm? Maravilloso. Bueno, nada, quería ver si de casualidad me daba con esta frase en la que él le dice, ame su soledad, no se queje, porque en ella se va a apoyar para crear. Podría ir a buscarla a mi libro, sería mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, pensé que la tenía recontra marcada y no. Básicamente, me acuerdo que algo parecido, análogo, no parecido, nada que ver, porque el estilo era muy distinto, eran personajes absolutamente distintos, pero algo análogo le escuché decir en un taller al gran Alberto Laiseca, ¿no? Yo tuve como la fortuna de hacer un taller con él, y él decía, a mí me preguntan qué hay que hacer para escribir, y yo les digo, vivan, vivan, o sea, bueno, estas cartas dan la impresión, ¿no? En otro lenguaje, de otro modo, de decir, vivan, porque todo eso lo van a poder usar para escribir. Todo eso que vivan, lo bueno, lo malo, lo feo, lo triste, lo sorprendente, lo aburrido, todo eso es material para escribir, para el que escribe, para el que hace poesía, ¿no? Bueno, no encuentro, lamentablemente, la frase esa. Bueno, le habla de amor, le habla, por supuesto, de la escritura, no mucho, sobre la juventud. Es un libro maravilloso, le habla de la vida amorosa, ¿no? Una cosa increíble. Y todo con una altura, con una calidez, con una humanidad, siempre despidiéndose con frases hermosas y muy gentiles hacia el chico, ¿no? Porque era un chico, no tenía ni 20 años cuando empieza a escribirle. Es un libro que maravilloso. Sinceramente se los recomiendo. Se los recomiendo con muchas ganas, con mucho fervor, porque me da muchas ganas de que lo tengan, ya les digo, que lo tengan a mano para... Bueno, no lo encontré, bueno, está en mi libro, lo pueden buscar ahí, pero era más o menos esto, ¿no? No aborrezca su soledad, quiérala, acéptela, apóyese en ella, que de ahí van a salir cosas importantes. Acá dice en la contratapa, ¿no? A una variante del título, otra más de las que yo propuse, podría haber sido quizás el título, Cartas al aprendiz de hombre, porque tal es su tema. Entonces dice,
¿Cómo llegar a ser lo que estamos llamados a ser? ¿Cómo entrar en contacto con la inmensa energía que habita en lo inconsciente? ¿Cómo transformar la conciencia poética, creadora, capaz de captar la belleza y la grandeza de lo real? Porque poeta y hombre, para Rilke, son dos palabras que quieren y tienden a ser sinónimas. Quizá el secreto de este libro fascinante sea en realidad su tono. Al leerlo, contagia aquella vibración dulce, serena, íntima, acogedora, abierta al todo sin ansiedad ni preocupación, y hace sentir al lector su propia vibración y realidad en medio de la fantasmagoría masiva y quimérica de la existencia así llamada normal. En definitiva, también uno podría decir lo que le está diciendo al joven poeta es: viva y sea usted mismo, ame como usted mismo ama, escriba como usted mismo escribe, ¿no? Que eso es como el sustento más auténtico y más genuino que puede tener un artista. El lector encontrará en estas cartas, escritas a lo hondo y único de cada ser humano, una presencia, una compañía y una dulzura inolvidables. No se cansará de leerlas y releerlas, especialmente en ciertos momentos de su vida, porque en ellos, quizás cuanto más lo necesite, estas cartas y su autor le recordarán, le harán sentir quién es en realidad. Bueno, Cartas a un joven poeta, una joya que hoy les traje de regalo para el Día del Amigo a todos ustedes. Algo que también le debemos a la generosidad del joven poeta que recibí estas cartas, que decidió publicarlas porque se las podría haber guardado. Podría haber dicho, Rilke me escribía a mí estas cartas y no las voy a compartir con nadie. Y se nota que la conmoción que le habrán producido fue tan enorme, ¿no?, que habrá sentido, como me pasa a mí a veces con cosas de la literatura y de la poesía con las que me encuentro, que merecía circular, que merecía ser leído por la mayor cantidad de lectores posibles en el mundo, porque es un tesoro, ¿no? Y como me gusta a mí decir, hay dos maneras solamente en la vida en las que gastar dinero implique enriquecerse. Una es viajar y la otra son los libros, comprar libros. Entonces, vayan por este libro, Cartas a un joven poeta, porque además la literatura, ¿no?, tiene esa peculiaridad para mí, que es que al compartirse se multiplica. Lejos de, como hizo Capus, como hizo Franz Capus, al compartir estas cartas que le habían sido dirigidas de manera personal por Rilke a él, amplifica su valor y las vuelve un tesoro digno de conservar bien cerquita del corazón, bien cerquita de uno y de sus sentimientos y de sus afectos y de sus momentos difíciles. Es un libro que acompaña, es un libro que es un amigo. Y es ridículo o no, a mí me pasa habitualmente, lo que no quiere decir que no sea ridículo, cuando un libro cala así de hondo, cuando la palabra de un escritor, la palabra de un poeta conmueve las fibras íntimas de cada uno de nosotros, yo siento que en ese escritor, en esa escritora, en ese poeta, en esa poeta, yo tengo un amigo que resuelve preguntas difíciles de contestar, que da sosiego en momentos difíciles de atravesar, que acompaña cuando uno está solo, que divierte cuando uno quiere diversión, y que sobre todo puede hacer eso mismo por muchísimas personas más. Entonces, acá va mi regalo del Día del Amigo. Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Un tesoro que les recomiendo que tengan y que lo tengan muy cerquita siempre de ustedes y lo lean y lo relean. Porque realmente
es una pequeña joya, es una gema. Bien, feliz día para todos. Muchísimas gracias. Siempre, en noviembre van a ser 3 años de esta locura que empezó en pandemia y gracias a ustedes sigue. Algunos me cuentan algunas cosas, pero yo a veces ni siquiera me explico muy bien qué efecto produce esto. A mí sé que me encanta compartir cosas de la literatura con ustedes y transmitirles mis entusiasmos cuando me encuentro con cosas como esta, con las cartas de Rilke. Y eso, les deseo muy feliz día. Seguramente nos reencontraremos sobre fines de agosto. Probablemente haya noticias en mi Facebook. Se viene algo muy importante en mi vida que imagino que de alguna manera uy, se me movió el teléfono. De alguna manera les contaré, pero sobre todo para compartirlas con ustedes, que también tienen que ver en algunas de esas cosas. Así que les dejo un beso muy grande. Sobrepongámonos al frío, que no falta tanto, parece que ya se termina esta ola polar que vivimos en Buenos Aires y en Argentina en general. Y no, Nora, todavía no. Nuevo libro no, está lejos, verde. Las urgencias de la vida me llevaron a sumergirme con todo, con decisión y con alegría y con entusiasmo renovado en el psicoanálisis, y estoy prácticamente dedicada a full a eso. Entonces, no, otro libro por ahora está verde. Quizás en las próximas semanas reciba ese empujón, esa dosis extra de entusiasmo que haga que lo retome. Igual lo que tenía en carpeta era algo realmente ambicioso, muy ambicioso, que no sé si lo voy a lograr. No va a ser para terminar pronto, me va a llevar un tiempo de trabajo. Normalmente mis libros me llevan entre 2 y 3 años, entre elaboración, escritura, reescritura, edición y todo eso. No soy rápida, ni soy súper ultra productiva. Y creo que en caso de que prospere me va a llevar más todavía, pero bueno, nunca se sabe. No es otro libro, pero ya verán, los tendré al tanto. Y compartiré con ustedes alguna que otra foto. Bien, nuevamente, besos enormes. No te creas, son apenas unas páginas. Ay, gracias, Mónica. Gracias. Me alegro mucho. Bueno, les cuento, ya que estamos en confianza, les cuento algo, ¿no? Les hablé de Alberto Laiseca. Bueno, Alberto Laiseca era un personaje súper querible, alguien que rompió todos los moldes, que no se parecía a nadie, que era él. Y en un taller que hice con él en el Rojas hace muchos años, al que me mandó, ¿no? Ricardo Piglia. Yo debo ser como una especie de capus, porque yo me acerqué a Ricardo y le dije: Ricardo, quiero hacer un taller con vos. Y me dijo: no, yo no doy talleres, pero podés ir con alguien. Bueno, ¿con quién? Decime. Y me dijo: anda con Laiseca, está en el Rojas. Ok, Laiseca en ese momento era un señor de bastantes años que llegaba al Rojas en un taxi. Lo vi llegar varias veces. Se bajaba, caminaba con un andador, tenía problemas de salud serios. Bueno, y nos encontrábamos ahí una vez por semana, no me acuerdo el día. ¿Y qué pasaba? Les decía que era una persona muy peculiar,
Entonces teníamos un momento de intercambio, de lectura de lo que habíamos escrito. Él nos daba consignas para escribir cuentos o textos breves. Y después que pasaba un tiempo en el que hacíamos eso, que cada uno leía lo que había escrito, decía, bueno, ahora vamos a leer un poco, ¿no? Y en el medio del frenesí del centro, ¿no? El Rojas queda en Corrientes y no sé qué calle, pero en pleno centro, en un aula así como desangelada, donde la luz se prendía y se apagaba intermitentemente, era re gracioso porque tenía como un sensor, entonces cada tanto él hacía así con los brazos para que el sensor captara el movimiento y se volviera a prender la luz que nos dejaban a oscuras cada rato. Bueno, él decía, vamos a leer. Entonces, a mí y al grupo que estábamos con él nos tocó la lectura de Los cuentos de la Alhambra, de Washington Irving. Y uno puede decir, ay, pero qué cosa más ridícula, ¿no? Es ir a un taller de escritura y que el escritor que lo da se ponga a leer Los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, que, o sea, los cuentos de la Alhambra, no es que estábamos leyendo Shakespeare. Son hermosos los cuentos de la Alhambra, pero bueno, qué sé yo, uno podía decir, qué cosa más rara, ¿no? Sin embargo, ese momento, que podía durar, no sé, 25 minutos, media hora, en el que al comienzo leía él, y después cuando no podía pedía a alguno de nosotros que retomáramos la lectura, ese momento establecía como una especie de magia, ¿no? Como una especie de magia ancestral de producir, de evocar un eco de aquellas épocas primitivas de la humanidad donde seguramente el hombre, antes de escribir, empezó a narrar historias, ¿no? Entonces entramos todos como en una especie de cosa mágica, de halo fuera del tiempo, escuchando ese cuento, ¿no? Que además en general nunca lo terminábamos en el momento. O sea, era como lo antiutilitario total ese momento, ¿se entiende? No, nadie iba a llevarse el secretito para la escritura, no leíamos el cuento entero, ¿no? Y sin embargo, algo maravilloso ahí pasaba, no sé, yo en ese momento evocaba cuando, fíjense, ¿no? Cuando en el jardín de infantes, ¿no? La maestra nos sentaba todos en un círculo y nos leía un cuentito. Bueno, era algo así, pero no era un jardín de infantes, éramos todas personas grandes, mayores. Y sin embargo, algo de eso se instalaba. Y tengo que reconocer que cuando el clima se cortaba, porque se terminaba la hora o qué sé yo qué, era como, ahora hay que salir a la calle, hay que escuchar los colectivos, las bocinas, la gente gritando, histérica. Y daba como una cosita de decir, bueno, salgamos a la salvaje vida mundana, ¿no? Salimos del refugio, de estar cobijados entre historias, entre la calidez de las historias y volvemos a la locura de la vida. Bueno, algo de eso evidentemente prendió en mí y algo de eso evidentemente debe aparecer en estas lecturas, en estos momentos así que empezaron como un recurso ante la tecnología que se me ponía en cruz, y no podía subir más los videos que yo filmaba aparte de 3 minutos, y entonces dije, bueno, y los empiezo a hacer en vivo porque no los puedo subir más, tardaba 80.000 años en subir 3 minutos, y así salió esto, en pandemia, y aquí estamos casi 3 años después. Así que por eso los considero mis amigos, por eso los siento cerca, les tengo muchísimo cariño, los tengo presentes todo el tiempo. Cada vez que leo algo, pienso en si se los comparto, qué les digo, y como les decía, hoy tenía ganas de hacerles un regalo muy especial, y me parece que Rilke viene de perlas. Feliz día para todos, feliz día del amigo, un beso muy grande y nos estaremos reencontrando en agosto. Hasta pronto, que estén bien, chau.